El Salmo 59 de la Biblia es una plegaria poderosa que refleja el deseo del salmista de encontrar protección y liberación de sus enemigos. Como muchas otras oraciones y salmos en el libro de los Salmos, este pasaje comunica una profunda confianza en Dios como refugio y fortaleza en tiempos de dificultad. A continuación, exploraremos el Salmo 59 y su mensaje de buscar ayuda divina para vencer a los enemigos. El Salmo 59, petición de protección contra los enemigos. El Salmo 59 comienza con una situación desesperada en la que el salmista se encuentra bajo amenaza y persecución por parte de sus enemigos. El salmista busca la intervención divina y clama a Dios como su protector y defensor. La oración se centra en el deseo de ser librado de la violencia y la traición de aquellos que buscan su daño. Versículos clave del Salmo 59. Versículo 1, líbrame de mis enemigos, oh Dios mío, ponme a salvo de los que contra mí se levantan. Versículo 9, por causa mía esperaré en ti, porque tú, oh Dios, eres mi fortaleza. Versículo 16, mas yo cantaré de tu poder, y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. El mensaje del Salmo 59. Confianza en Dios como refugio. El salmista reconoce a Dios como su refugio y fortaleza en tiempos de peligro. A pesar de las amenazas y el miedo, el salmista encuentra consuelo y seguridad en la presencia de Dios. Este mensaje resalta la importancia de confiar en Dios en medio de las adversidades. Petición de liberación. A lo largo del Salmo, el salmista hace una ferviente petición para ser liberado de la persecución y la violencia de sus enemigos. Busca la intervención divina para ser librado de la opresión y la traición. Este enfoque en la liberación es un recordatorio de que Dios es el defensor de los oprimidos y está dispuesto a actuar en su nombre. Acción de gracias y alabanza. A pesar de la dificultad de la situación, el salmista expresa su determinación de alabar y dar gracias a Dios. A medida que experimenta la liberación y la protección divina, promete cantar de la misericordia y el poder de Dios. Este aspecto del Salmo refleja la gratitud del salmista por la ayuda recibida. Aplicación práctica. El Salmo 59 ofrece valiosas lecciones espirituales para los creyentes. En momentos de lucha, persecución o adversidad, este Salmo nos anima a buscar refugio en Dios. Confiamos en Dios como nuestro refugio y fortaleza, sabiendo que Él es el protector de los que confían en Él. Clamar a Dios en tiempos de necesidad. Podemos orar a Dios en busca de liberación y protección en momentos de dificultad. Él escucha nuestras súplicas y puede intervenir en nuestras circunstancias. Practicar la gratitud. A medida que experimentamos la liberación y la ayuda de Dios, recordamos la importancia de dar gracias y alabar su misericordia y poder. El Salmo 59 nos recuerda que, aunque enfrentemos desafíos y enemigos en la vida, no estamos solos. Dios está dispuesto a ser nuestro refugio y protector, y podemos confiar en su poder para vencer a nuestros enemigos y encontrar la liberación en Él.